el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Bueno, aquí estamos hace rato, nosotros revisando unos papeles. Saludamos a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo. Tenemos varias semanas trabajando el tema del incremento del salario mínimo. María Cristina debe tener por ahí las tablas. Tenemos aquí varias horas conversando, revisando opciones, colocando en la balanza. Pero ustedes tienen que recordar, y ahí está la historia gráfica, la historia se tiene que reflejar también en la matemática, para entenderla mejor. Durante una buena parte, sobre todo en los años 90 y los 80, el salario mínimo en Venezuela estuvo casi congelado, María Cristina. Casi congelado, mientras la inflación llegó a pegar y rompió el techo del 100% anual incluso, en uno de esos años, creo que en 1996. No sé si tienen ustedes ahí alguna de esas tablas, que siempre es bueno tenerlas. Si no, bueno, tenemos los días que vienen para recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Clase obrera, trabajadores y trabajadoras de Venezuela, familia venezolana. Bueno, nosotros tenemos que, ustedes saben que nosotros, la Revolución Bolivariana, todos los años, sin falta, hemos decretado incremento de salario mínimo. Es una manera de ir generando, la igualdad sustantiva. Es una manera de ir caminando sólidamente, construyendo, diría Barsasky, sólidamente, la justicia social. La justicia social, y esa es una de las razones por las cuales Venezuela también vean las tablas internacionales. Los invito a que seamos bien objetivos todos. Venezuela es el país con el menor índice de desigualdad en este continente, medido por, entre otros, instrumentos matemático-estadísticos y científicos, el índice de Gini. Ahí están las cifras de la CEPAL y otras instituciones internacionales. Gente seria, pues. Hemos venido reduciendo la brecha en Venezuela. Ahora, María Cristina me daba también esta tabla, ¿ves? Fíjense, este es otro elemento importante. No solo hay que tomar en cuenta el monto del salario mínimo, además el ticket alimentación y otros beneficios más, sino también el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que perciben salario mínimo. Ojo. En 1999, cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí está la tabla, miren, 65%, no, estos son miles de personas, María Cristina, o porcentaje, un porcentaje, ¿no? Sí, correcto. 65% de quienes trabajaban en el sector formal percibían salario mínimo. Repito, 65 de cada 100 trabajadores y trabajadoras percibían salario mínimo. Miren la curva cómo se vino moviendo. Aquí está, los efectos del golpe de Estado, de la burguesía, y todos estos que andan como locos queriendo volver a gobernar a Venezuela, más nunca volverán, y luego seguimos descendiendo. Miren, en el 2010, 21,1% de trabajadores y trabajadoras percibían en Venezuela salario mínimo. No tenemos la tabla de los datos del 2011, pero me imagino que debe estar por debajo de 20 ya.
Estos son indicadores muy importantes para medir la evolución. Vamos a utilizar este término, la evolución de la revolución. O sea, cómo marcha la revolución. Dígalo con números. Tremendo libro que yo tengo por ahí, creo que se lo regalé a ustedes, ¿no? Sí. Una copia, ¿no? Dígalo con números. Hay que decir las cosas, muchas veces con números. Yo he considerado necesario hacer este anuncio de una vez, comenzar a prepararnos, toda la parte administrativa, María Cristina, Jorge Giordani, Elías, Jorge, bueno, para el 1 de mayo comenzar a activarlo, pues. A partir del 1 de mayo vamos a hacer un incremento de 32,25% del salario mínimo. ¿Por qué 32,25%? Bueno, porque uno dice 30%, pero en realidad va a dar 32,25%. Esto significa que estos números aquí podemos hacerlo en grande, fíjate. A ver, aquí. Vamos aquí. Estos números hay que ponerlos en grandote. Yo anuncio esto, bueno, para que todos los trabajadores y los empleadores del sector público, el sector privado también, por supuesto, vayan sacando sus cuentas y tomando las previsiones correspondientes. Este salto a favor de los trabajadores forma parte del proceso, del proyecto, Jorge, de lo que tú dices en tu buen libro de Transición al Socialismo, ¿no? Ese proceso de redistribución del ingreso nacional para lograr la igualdad sustantiva. Fíjate, esto va a beneficiar ¿a cuántos trabajadores? Por aquí tengo el cálculo. ¿Ustedes lo tienen ahí, María Cristina? Está chiquitico. Correcto, chiquitico. Ajá. No, pero sí lo vemos todavía. Con la ayuda de estos instrumentos. Fíjense, pensionados, obreros, jubilados, bachilleres, 1 a 3. Pero ¿dónde está el total de las personas beneficiadas? Aquí está. 3.903.408, repito. 3.903.000, casi 4 millones pues, de trabajadores y trabajadoras beneficiadas directamente, pero esto hay que multiplicarlo, porque detrás de cada trabajador o con cada trabajador y trabajadora hay una familia, hay unos hijos, un compañero, una compañera, etc. Esto incluye los pensionados en todas sus modalidades, los obreros, los bachilleres del 1 al 3, etcétera. Solo del sector público. Del sector público, bueno que me lo hayas dicho. ¿Y del sector privado, dónde están los cálculos? Hay que tenerlo, porque el sector privado debe estar por encima de estos casi 4 millones, ¿no? Debe estar. Pero bueno, hay que sacar estos son, repito, que sacar la cuenta. Los trabajadores que devengan salario mínimo del sector público. Ahora, fíjense una cosa, porque estábamos discutiendo varias opciones del incremento, ¿no? Varias modalidades, y decidimos 15 mayo, 15 septiembre. Ustedes saben, incluyendo, tomen nota, es bueno saberlo, incluyendo a los pensionados y pensionadas. Ustedes saben que gracias a nuestra maravillosa Constitución bolivariana, la revolución, el pueblo pues decidió equiparar la pensión al salario mínimo. Ese otro cuento que hay que echar. Aquí las pensiones estaban congeladas, estuvieron congeladas. Yo conseguí pensionados por ahí de 10 bolívares, que recibían 10 bolívares. 20 bolívares, pensión, 15 pensiones congeladas, y además una cantidad chiquitica de gente que recibía pensión. ¿Cuántos eran? 380.000. Y cientos de miles que nunca recibieron pensión, millones.
Ahora la revolución abrió las puertas y díganme ustedes con la gran misión en Amor Mayor. Por eso ahora tenemos 2.560.886 personas que van a recibir este beneficio este año. Más de 2,5 millones de pensionados y pensionadas. Aclaraba María Cristina que esto incluye a los compatriotas de la misión, de la gran misión en Amor Mayor. Bueno, que a lo mejor nunca cotizaron. Por ahí decía un escuálido el otro día, no, eso es una irresponsabilidad, Chávez está regalando la plata. ¿Se dan cuenta del egoísmo? Por eso es que yo les digo, no se dejen engañar. No se dejen yo sé que la gran mayoría no se deja engañar ya en Venezuela, pero todavía hay sectores que por alguna que otra razón se dejan confundir o envenenar. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués en Venezuela, ¿cómo se llama? Ese supuesto negado de que volviera la burguesía aquí a esta mesa, a esta silla, a este despacho, a este palacio, a esta casa, a tomar decisiones? Imagínense que ustedes aquí en vez de Jordán estuviera de ministro de Finanzas, el gabinete de Carmona, pues. El gabinete de Carmona, pasen la lista, y eso están ahí. La misma lista la tienen por ahí escondida. ¿Sí? O los que dirigían Petróleos de Venezuela, que regalaban el petróleo al imperio y le traspasaban por distintas vías el ingreso petrolero a la burguesía nacional y a los grandes cacaos, como dicen. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría esto? No lo haría. No lo haría. Comenzaría a eliminar beneficios. Bueno, entonces, dicen no, que esa es una regaladera de plata que tiene Chávez, que es una irresponsabilidad. No, no es ninguna irresponsabilidad, es justicia. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino, dijo Jesús. Ahora ese reino no es más allá de las nubes, en otro mundo. Ese reino tenemos que construirlo aquí, en la tierra, y en esta tierra que se llama Venezuela. Bien, entonces, ustedes saben a cuánto va a llegar el recurso en bolívares que necesitamos para este año nada más. Es decir, a partir del 1 de mayo, para cancelarle, como lo vamos a hacer, a estos casi 4 millones de compatriotas, trabajadores y jubilados y jubiladas, vamos a necesitar 20.588 millones de bolívares. 20.588 millones 678.345 bolívares, para ser más exacto. 20.500, pues, para redondear. Millones de bolívares en dólares. Estos son 4.810 millones de dólares. Un burgués diría, no, ¿para qué es? Acá, para el bolsillo de ellos, o para los grandes negocios, o para llevárselos para el exterior, los dólares que entran por vía del petróleo y los bolívares que entran por vía, del esfuerzo, del desarrollo, de los impuestos, etcétera. Esto es para el pueblo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Bien, luego, gracias Jorge, luego de hecho este anuncio, esto implica, repito, los 8 meses contados a partir del 1 de mayo y además no solo 8 meses, porque son las vacaciones, que son 3 meses de aguinaldo, pues, y las utilidades. Eso está incluido en el cálculo, por supuesto, ¿no? Está incluido en el cálculo que me han pasado, ¿no? Luego, incidencias salariales, se calculan los costos asociados al ajuste del sistema de pensiones en todas sus modalidades, las pensiones regulares del Seguro Social, las pensiones a los adultos mayores, del INAS, la gran misión en Amor Mayor, los nuevos pensionados como Madres del Barrio, Glorias Deportivas, pescadores y campesinos y campesinas, etc.
Bien, se ha hecho un trabajo cuidadoso con la Oficina Nacional de Presupuesto. Yo debo decirles además que, por supuesto, cuando yo tomo esa decisión es porque estamos seguros de contar con los recursos para cumplir con este compromiso con los trabajadores y trabajadoras, pensionados y pensionadas del sector público nacional. Bien, luego también está considerado allí, oído al tambor, esto es muy importante, el solapamiento de la escala, que no nos quede ningún trabajador por debajo del salario mínimo. Eso se calculó. Sí, está calculado, que no nos pase lo que a veces ha ocurrido, ¿no? Que quedan entonces algunos por debajo del salario mínimo. Aquí está, se considera el solapamiento de la escala y del tabulador de sueldos y salarios de trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional. Bien. Aquí hay otro dato importante, Elías. Si llevamos esto a dólares, estos 2.047,52 bolívares, ahí va a llegar el salario mínimo en septiembre. Esto equivale a 476,05 dólares. 476,05 dólares. Eso nos coloca a nosotros en el primer lugar en este momento, sí, en salario mínimo en América Latina. Si lo medimos en dólares, pues. Luego, si a esto le sumamos 957 bolívares mensuales del ticket de alimentación, eso nos da 3.004 bolívares fuertes mensuales, sumando salario mínimo, estamos hablando del salario mínimo, insisto, más el ticket de alimentación, pasa de 3.000 bolívares. El mínimo, cuando trabaja además una sola persona en la casa. Esto, 3.004 bolívares llevado a dólares, da 698,6 dólares mensuales como ingreso mínimo. Repito, incorporando el ticket de alimentación. Si esto lo multiplicamos por 15, ¿por qué por 15? 12 meses al año más 3 meses de aguinaldo, que son 15 meses los que recibe un trabajador. Esto nos da al año 10.476 dólares por trabajador de ingreso mínimo. Bueno, esto se acerca, yo le decía a los compañeros, a Jordani, se acerca al ingreso per cápita nacional. Es decir, el ingreso por persona por año, que en Venezuela estaba, en el 2011 llegó a cerca de 11.000 dólares por persona por año. Ese es el ingreso. Estamos llegando, el salario mínimo, el mínimo, llegando casi al ingreso per cápita. Habría que ver en cuántos países esta relación matemática se acerca, ¿no?, a esta realidad. Y les digo que seguiremos haciendo esfuerzos para cerrar la brecha y para sacar al pueblo, a aquellos a los que fueron condenados por el capitalismo, cuarto republicano, por esta burguesía apátrida, fueron condenados a la miseria, a la pobreza. De esta manera la revolución, poco a poco, junto al pueblo y los trabajadores, iremos saliendo de la pobreza, de la miseria. De 200 años. No es poca cosa decirlo, no es poca cosa lograrlo, se dice fácil. Una pobreza, una miseria de 100 años y tú le puedes poner 200 y no estamos exagerando. La estamos derrotando en una década, ponle 2 décadas pues, esta que está comenzando, hacia el 2021, bicentenario de Carabobo, la gran batalla libertadora. Bien. Luego, algún comentario, Elías, por favor. El vicepresidente Elías Agua, que ha estado trabajando con este equipo en estos cálculos. Agradezco mucho el trabajo de todos, Elías, por favor. Presidente, en primer lugar, sobre lo que usted decía, ¿no? Recordaba la frase del general Ezequiel Zamora, que dijo: para los hombres que hicieron la independencia, solo quedó hambre y miseria, ¿no? Una frase que expresó Zamora poco antes de la batalla de Santa Inés. Y bueno, mire, yo creo que la política laboral que ha adelantado la revolución, bueno, solo es posible en una revolución, ¿no?
en una revolución socialista como la que usted está empeñado en dirigir y en construir a diario. Nosotros, desde recuerdos de la Escuela de Sociología, y a mí me tocó estudiar mucho el tema laboral, ¿no? Todo lo que fue el desmontaje de los derechos laborales en la década de los 90. Y prácticamente lo que usted decía, el salario estaba congelado, la tercerización comenzó a hacerse la norma y no la excepción dentro del sistema laboral, tanto público como privado. El robo de las prestaciones, lo que estábamos trabajando hace un rato también, ¿no? Derechos fundamentales de los trabajadores fueron erradicados totalmente. Y bueno, finalmente, lo que usted decía, hace 10 años aquí, recordemos la imagen, estaba sentado el presidente de Fedecámara y el presidente de la CTB, los mismos que pactaron la congelación del salario mínimo, los mismos que pactaron el robo de las prestaciones sociales. Y hoy estamos los revolucionarios y el pueblo sentados en esta mesa. Sí, señor. Recordar cómo la burguesía le fue... Bueno, lo que están haciendo en Europa, pues. Lo que están haciendo en Europa, al pueblo europeo, a sus trabajadores, en Estados Unidos, en el mal llamado mundo desarrollado. Bueno, ¿algún comentario, Jordani? Jorge Jordani, por favor, observador y actor de todo esto. Yo creo que la cifra de la inversión social por más de 500.000 millones de dólares no lo había hecho ningún gobierno venezolano anteriormente. Y eso refleja en lo que usted decía, en ese grado de felicidad y en el coeficiente de Gini, cumplimiento de las metas del milenio, la disminución de la pobreza. Y esto va a permitir al pueblo venezolano, adicionalmente al sistema de salud, al nivel educativo y a la vivienda, tener un nivel de vida digno. Por lo tanto, entonces tenemos que trabajar en Venezuela para producir más alimentos, para producir más cosas, para que el pueblo venezolano siga en ese sendero de mayor felicidad, como usted le acaba de expresar al principio del programa. Gracias, Jorge. María Cristina, ¿algún comentario, por favor? Claro que sí, presidente. Fíjese, si este diseño de política laboral que tiene que ver además con un mandato constitucional. Yo no sé cuántos países en el mundo tienen una escala móvil de salario, que es lo que consagra la Constitución bolivariana que hizo el pueblo, que se dotó al pueblo. Sino que además hemos ido desarrollando mecanismos para la seguridad social que son extraordinarios, presidente, y que nos parece que no tienen precedentes, sino en esta época y en esta revolución. La misión Amor Mayor, la misión Hijos e Hijas de Venezuela, la misión Vivienda Venezuela, presidente, son elementos de seguridad social. La gran misión Agrovenezuela, que nos va a permitir lograr lo que decía el camarada ministro Jordani, que es la producción de alimentos y fundamentar una cultura productiva del trabajo. Y ahora la gran misión en Amor Mayor, la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, que es una palanca extraordinaria para desarrollar el artículo 3 de la Constitución, que es, digamos, traza una línea, una direccionalidad a lo que son los medios para poder lograr los fines del Estado, la educación y el trabajo. Bueno, todo eso tiene que ver no solo con una política laboral o con una política social, sino con la seguridad social como la herramienta a la que se refería a Bolívar para lograr la máxima suma de felicidad posible. Fíjate que tú lo recuerdas, gracias María Cristina, a Bolívar en Angostura. Utiliza el término tal cual. La mayor suma de seguridad social, dice Bolívar. La mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. Bien, decía que ese es el mejor sistema, pues. El mejor sistema de gobierno. O él dice el sistema de gobierno más perfecto, dice. El más perfecto, y hacia allá nos vamos nosotros aproximando. Bueno, gracias María Cristina. Fíjense, por razón de tiempo vamos a apurar. ¿Qué nos dice Nicolás, que ha estado metido de lleno en eso? Él como líder obrero que ha sido, bueno, desde muchacho. Nicolás Maduro. Sí, presidente, hay una gran madurez en la clase obrera venezolana, producto de todas las luchas, pero sobre todo de la revolución bolivariana, de la escala móvil. ¿Te acuerdas, Nicolás? Perdón. Yo recuerdo que yo andaba en una gira por Europa o por Asia, cuando me comunicaron
que allá dentro de la Asamblea Constituyente se descubrió una oficina secreta donde un grupo de infiltrados de la burguesía, después que se daban los debates, iban allá a modificar los artículos que se aprobaban. Fíjate hasta dónde nos tenían infiltrados, en la Constituyente, bueno, y aquí también, en este mismo despacho. Aquí había gente de la burguesía, infiltrado 99, 2000, etc. Ajá, perdón, Nicolás. Sí. Bueno, eso fue una gran batalla de la época y ya ahora, bueno, estamos en el proceso de aterrizaje. Ahí está un conjunto de propuestas. Efectivamente ha habido una gran madurez. Son propuestas claves que conforman una nueva ley del trabajo, vía al socialismo realmente. Aquí se echan las bases de lo que podría ser una primera fase de transición en la construcción de nuevas relaciones laborales en función de la construcción de una economía socialista, en función de la construcción de un Estado solidario, social, que realmente protegiendo los derechos de los trabajadores permita avanzar hacia la construcción de una situación de igualdad. Fíjate una cosa, Nicolás, gracias. ¿Quién tiene un calendario por allí? Por favor, busquen un calendario para ver 1 de mayo y la semana precedente. Búsquenlo a ver mientras tanto. El artículo, bueno, Nicolás dijo algo que yo quiero subrayar. Todo esto forma parte de la transición hacia el socialismo, la lógica del trabajo, y nosotros sabemos que contamos con la mayor parte de la clase obrera para seguir construyendo el socialismo, el nuevo sistema, la nueva lógica, salir de la lógica perversa del capital e ir transitando a la lógica del trabajo. Decía Bolívar también, trabajo y más trabajo para tener patria. Unas nuevas relaciones de trabajo, unas nuevas relaciones de producción, una nueva organización obrera, un nuevo modelo de participación de los trabajadores, mucho más allá de la fábrica, bien sea del sector público o del sector privado. Los trabajadores y trabajadoras comprometidos con el pueblo, con los estudiantes, con la unión nacional, la construcción del socialismo. La clase obrera debe tomar cada día más la vanguardia junto al pueblo en la construcción de las bases espirituales y las bases materiales del socialismo. Y eso hay que construirlo en el territorio, en la tierra, en el terreno, como el que siembra un árbol, pues. Eso no va a ser allá en las nubes, es en la tierra, aquí, en la patria concreta de todos los días, en el tiempo y en el espacio de todos los días. Bueno, el artículo 92 de la Constitución dice así: todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio, subrayo eso, antigüedad en el servicio, y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Ese es el artículo 92 al que se refería Nicolás. Y luego, recordemos esto, en la disposición transitoria cuarta, gracias María Cristina. Esto lamentablemente nunca se cumplió. Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará 1, 2, 3, numeral 3, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado. Es un mandato del constituyente que no se cumplió, que si es inconstitucional, dice la derecha, porque no les gusta la burguesía. ¿Cómo que es inconstitucional?
No es para nada inconstitucional. Ahora ellos quieren erigirse también en Tribunal Supremo. Bueno, pretenden hacerlo siempre, ¿no? Y sus medios de comunicación, los medios de la burguesía. Pretenden de una vez condenar, enjuiciar y condenar. No, esto es inconstitucional. Y lo repiten 100 veces. Lo que pasa es que ellos están en contra de esto. Y lo vuelvo a repetir. En el supuesto negado de que aquí se instalara de nuevo un gobierno burgués, todo esto sería eliminado. Todo esto sería eliminado. Ahora, que ellos lo vayan a decir, nunca lo van a decir. No, lo harían. En el supuesto negado, lo harían. Ellos lo hicieron. Y donde están gobernando, lo siguen haciendo. Persiguen, hostigan, engañan, desconocen, vejan, maltratan al pueblo venezolano. Lo llaman hordas, ignorantes. A los afrodescendientes los maltratan, a las mujeres las maltratan, a la juventud, a las costumbres más profundas de nuestro pueblo. Esa es la burguesía. Ahora, esa burguesía siempre ha sido así, desde tiempos remotos. Bueno, desde los tiempos de Bolívar. Desde los tiempos de Bolívar, de hace 100 años, cuando Cipriano Castro, poco más de 100 años. Y de estas últimas décadas, pues, ahí está, esa es la burguesía apátrida venezolana. Bueno, es el Estado revolucionario, el Estado social de derecho y de justicia. Y yo, jefe de Estado, y mi equipo de trabajo, pensando y actuando, diseñando sistemas nuevos para cumplir con ustedes, pues. Para cumplir con el compromiso jurado y asumido de darle a esta patria la mayor suma de felicidad posible, el socialismo. Todo esto son condiciones que se van creando para el socialismo. En el capitalismo esto sería imposible. Ustedes oigan a la burguesía, no, que la meritocracia debe volver a PDVSA. Detrás de todo eso ustedes saben lo que hay. Los golpistas y los saboteadores. Y el plan de la burguesía, y más atrás el imperio, para adueñarse de nuevo de la gran riqueza petrolera, como se lograron adueñar hace 100 años. Y fueron los dueños de esa gran riqueza. La utilizaron y la usaron a su libre albedrío y mandar. Y el pueblo condenado a la miseria, condenado a la pobreza, estos últimos 100 años. Pero eso se acabó. Se acabó a partir del día en que el pueblo comenzó a despertar. 27 de febrero, 4 de febrero, 6 de diciembre, y aquí vamos, en este camino de liberación nacional. Bien, quería recordar esto, y por otra parte, porque ya ahora sí tenemos que irnos, Nicolás, estoy seguro de que trabajando como estamos haciéndolo, continuando con la tarea y las tareas que tenemos junto al pueblo, junto al partido, el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista, nosotros obtendremos esa gran victoria el 7 de octubre para garantizar la paz de Venezuela, para garantizar la independencia, el desarrollo, la paz y la mayor suma de felicidad social. Si de algo es garantía la burguesía venezolana, es de violencia, de desestabilización, de caos. Para allá más nunca iremos, con el favor de Dios y la conciencia de la gran mayoría de nosotros, hombres y mujeres. Me voy, pues, en mi ardimiento de vida, que es nuestro ardimiento de amor. ¡Viva la vida! ¡Viva Venezuela! Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma.
teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.